Muchas gracias por la presentación. Bueno, el contenido de mi presentación, básicamente voy a cubrir un poco el tema de los caudales ecológicos para estar en la misma temática todos. Voy a hablar sobre el contexto legal que nosotros tenemos en el Ecuador al respecto, el tema de hidroeléctricas que ya abordó Juan Francisco, un poco cómo se relaciona con los caudales ecológicos por el tipo de operación, y en específico voy a hablar sobre el caso de Coca-Cola Sinclair. Bueno, los caudales ecológicos surgen más o menos hace 4 décadas, en 1976, con el interés de mantener especies dípticas, peces básicamente de uso comercial, en los sitios donde había operaciones de centrales hidroeléctricas. Esto es lo que nosotros conocemos, o mucha gente habrá escuchado, los métodos de determinación que se llaman Tennant o Montana, básicamente para empezar a determinar qué cantidad de agua se necesitaba para que existan peces para poder pescar. Entonces, en esta línea de tiempo nosotros encontramos que se desarrollaron muchos métodos, se investigó, se ha hecho muchos esfuerzos para poder identificar con diferentes aproximaciones cómo llegar a determinar una cantidad de agua que permita que haya especies, que a su vez permita que haya usos, que mantenga la calidad, pero que no choque con el uso consultivo del que se está haciendo operación, como en el caso de captaciones para riego, agua potable o hidroeléctricas. Así que más o menos durante 20 años se desarrollaron alrededor de 250 métodos que se clasificaron en 4 grupos, como pueden ver aquí, metodologías que abarcaban temas hidráulicos, básicamente la forma del río, temas hidrológicos, como metodologías hidrológicas, enfocadas básicamente en la historia del río, en la historia de caudales, unos métodos más enfocados ya en qué necesitaban las especies, ya utilizando componentes biológicos, y después se desarrollaron temas como holísticos que buscaban integrar estos componentes, porque se dieron cuenta que no era fácil trabajar de forma individual y que era eso a donde íbamos. Así que en el 2007 se reúne por primera vez la Cumbre Mundial de Caudales Ecológicos en Australia, y evalúan todos estos métodos, las aproximaciones, los esfuerzos, la dificultad y los conflictos que estaban enfrentando justamente frente a la proliferación, no solo de hidroeléctricas, sino justamente asegurar el acceso al agua en cuanto al consumo y lo que significa agua potable. De este modo, sale una declaración que se enfoca mucho más allá de los métodos y específicamente qué cálculo se puede obtener, sino que se inicia un poco más un trabajo en relación a marcos de referencia, considerando que para cualquier cosa es necesario contar con la mejor ciencia disponible, sean los datos hidrológicos, biológicos, hidráulicos, sedimentos, toda la información disponible. Esto requiere que pasemos un poco más allá de las evaluaciones temporales de ciertos estudios para ir hacia generar datos con ese enfoque justamente de poder proveer información a estos marcos de referencia. Considerando también que el agua en los ríos no es simplemente una cantidad o es un flujo que está pasando, se está desperdiciando, sino que viene del resultado de procesos en toda la cuenca que ocurren en interacción con el bosque, con los sedimentos, a lo que nosotros llamamos servicios ecosistémicos. Y estos están asociados a los medios de vida de la sociedad. La gente necesita de esto, pero no solo necesita agua, sino los peces, el transporte, los recursos. Entonces, considerando esto va más allá de un método o un cálculo, un simple cálculo. Además, se consideró en este tiempo que todo esto no era posible alcanzar si no se contaba con un componente legal y de gestión que empuje y debe esto a ejecución, tanto para determinación adecuada como para el monitoreo y la implementación. Es así que esta línea del tiempo, más o menos que concluye, pero obviamente continúa, en el 2017, donde se lleva a cabo la celebración de los 10 años de la Declaración de Brisbane, en donde se determina una nueva definición del concepto de caudales ecológicos, básicamente en donde se define que los caudales ecológicos corresponden a la cantidad, el tiempo y la calidad de flujos de agua dulce y niveles de agua necesarios para mantener los ecosistemas acuáticos, que a su vez sostienen culturas, la economía y los medios de vida y el bienestar humano.
Con esta información, básicamente lo que quería es presentarles como de dónde sale todo este concepto. Es muchísimo trabajo de muchos años, muchos esfuerzos, muchas fallas, ejemplos, y por eso es importante que nosotros consideremos lo que hay disponible y no regresar a lo que le costó a muchos países aprender, sino utilizar lo que está, la mejor ciencia disponible. De este modo, para mí, los caudales ecológicos resultan en un concepto de manejo que responde al tipo de alteración según el uso de caudal. Esto es un poco simplificar el asunto por el tema que nos reúne hoy día, y básicamente ustedes pueden considerar algo así. Este es un hidrograma en donde ustedes tienen el comportamiento de cualquier río. En el eje de las Y tienen el caudal en respuesta al tiempo, el cómo cambia en el tiempo. Aquí ustedes pueden ver el caudal natural es la línea sólida y el caudal remanente es la línea punteada. Este hidrograma corresponde a una extracción de un río sin cambio en el régimen. Es decir, se quita del río una cantidad de agua, sea esta para generación hidroeléctrica o para provisión de agua potable, pero se mantiene esta variación que el río tiene naturalmente. Por otro lado, existe esta otra condición que pueden ver aquí, igualmente con las mismas condiciones, el caudal en el tiempo, en donde lo que ocurre es que el caudal, caudal natural en línea negra sólida y el caudal remanente, perdón, el caudal de operación en caudal en línea punteada, son la respuesta de una operación con cambio en el régimen. Esto es lo que normalmente nosotros observamos cuando existe una central hidroeléctrica, sea esta de cualquier tipo. Entonces, con lo que quería presentarles es que más o menos cuando estudiamos los caudales ecológicos y cualquier régimen hidrológico, esto es lo que nosotros esperamos ver. Esperamos encontrar una serie de caudales en el tiempo que van respondiendo a lo que nosotros sabemos de la época de lluvias, la época de sequía y cualquier infraestructura que existe dentro de la cuenca que puede alterar justamente estas respuestas. Esto nos lleva a poner el tema de la ciencia en qué ha pasado en nuestro país. Nosotros en el Ecuador quizás somos uno de los países más pioneros en el tema de caudales ecológicos. Específicamente en América Latina somos el primer país que puso esto en normativa legal. En el 2002, perdón, aquí las iniciales para los que no están familiarizados, el CNRH, que era el antiguo Consejo Nacional de Recursos Hídricos, estimó ya en un inventario nacional el concepto de caudales, estimó cuáles deberían ser los caudales ecológicos, poniendo ya el concepto en el primer inventario nacional de recursos hídricos. Y a grosso modo incluyeron estos porcentajes que ustedes pueden ver aquí, el 10% del caudal medio anual para la vertiente del Pacífico y el 40% para la vertiente amazónica. En el 2005, lo que se llamaba antes del CONELEC, el Consejo Nacional de Electrificación, como entidad rectora de los recursos eléctricos, de los servicios eléctricos, establece ya como requisito para los proyectos hidroeléctricos la determinación del caudal ecológico. Esto ya constituye un avance para los proyectos. Y esto es en el 2005. En el 2007, el Ministerio de Ambiente del Ecuador emite un acuerdo ministerial con una norma técnica en donde ya estipula la determinación de caudales ecológicos. Sin embargo, esta normativa carece de un anexo metodológico que es en donde justamente se proponen los métodos y las aproximaciones que deben las aproximaciones que deben tener los métodos para poder ser aprobados como apropiados para la determinación de caudales ecológicos. A pesar de todos los esfuerzos desde el 2007 hasta más o menos el 2017, Senagua, desde el 2013 hasta el 2017, Senagua realizó varios estudios para poder incluir aspectos de cambios en la normativa ambiental y abordar el tema de caudales ecológicos. A pesar de ello, y con las condiciones actuales de fusión, la única normativa vigente es la del 2007, y en todo su contenido abarca sobre la importancia y obviamente consideraciones de tipo legal. Sin embargo, no considera cosas técnicas
que den luces y guías para la determinación. Esto ha hecho que en este periodo, como mencionaba Juan Francisco, en donde se duplicó toda la construcción, la generación hidroeléctrica a través de proyectos de diferentes escalas, el único sustento legal al que se regieron la construcción de hidroeléctricas fue el presente, el que está aquí. Y era que para las centrales hidroeléctricas que operaban hasta marzo del 2003, se podía aplicar como concepto del caudal ecológico el 10% del caudal medio anual. Sin embargo, en ausencia de la normativa, de la parte metodológica, esto es lo que usaron todas, absolutamente todas las centrales hidroeléctricas que se han construido desde el Estado o desde la parte privada a través de la aprobación del Estado, porque esto es lo único que existe en la normativa. Ya pasando al tema de operación, ¿cómo relacionar el tema de caudales ecológicos para que ustedes obviamente tengan una idea de por qué nos interesa trabajar esto en las hidroeléctricas y su operación? Es porque básicamente existen muchas formas de separar las hidroeléctricas por sus características, pero nosotros, muy simplificadamente, hemos clasificado esto en dos. La una es por su capacidad, que varía mucho de acuerdo incluso a la Unión Mundial de Energía, en grandes represas, medianas represas, pequeñas, incluso algunas no consideran las pequeñas, algunas consideran solo represas grandes a las que son más de 30 megawatts y las micro, etc. Esto puede variar demasiado, pues si ustedes se ponen a pensar, no yendo muy lejos, en nuestro país, la eléctrica Paute, que tiene ya su buena cantidad de tiempo, genera 1075 megawatts. Y bueno, lo que vendría a ser la central hidroeléctrica Tres Gargantas en China genera 22.500 megawatts. En cuanto a medianas, por ejemplo, Manduriacu genera 65, y en cuanto a pequeñas, tenemos el ejemplo de El Baboso de Hidromira, que genera 1 megawatt. Entonces, esta forma de clasificar para efectos de manejo ambiental es bastante complicada porque no nos permite ir más allá. Sabemos que existen claramente impactos que pueden estar asociados simplemente al hecho de que son grandes, pero nosotros sabemos que una clasificación por la operación puede ser mucho más útil para entender en realidad cuáles son los efectos sobre el ecosistema. Es así que por el modo de operación las centrales se pueden clasificar sin derivación y almacenamiento, como ustedes pueden ver aquí. Esto quiere decir que una estructura está en el río, pero frena de cierta manera, pero no quita totalmente todo el flujo del río. Luego está sin derivación, pero con almacenamiento. Básicamente, perdón, esto está invertido. El agua sigue pasando, es la estructura que está en el río. Luego tenemos con derivación y con almacenamiento, como en el caso de nuestras centrales, la mayoría de nuestras centrales. Y tenemos con derivación y sin almacenamiento. Esto ocurre cuando existe el sobreflujo, como vamos a ver a continuación. Con el modo de operación, como ustedes pueden ver aquí, se puede ya imaginar uno el tipo de impactos ambientales que puede estar asociado durante la operación, pero más que nada cuando se construye y se frenan justamente, se ejecutan obras que frenan el flujo natural del río, que como mencionaba Juan Francisco, causan realmente una fragmentación en todas las arterias de la cuenca. Y ya para terminar un poco, el caso del Coca-Cola Sinclair, esta es una central con derivación y sin almacenamiento que está sobre el río. Es considerada una central de pasada y esta es una imagen de lo que se esperaba que sea normalmente la central. El río llega y es de cierta manera frenado y represado hasta poder ingresar al túnel, y esto genera que haya un tiempo mucho más largo entre el agua que pasa sobre el embalse, perdón, sobre el vertedero, y se queda en el sitio en donde está afectado inmediatamente después de la captación. Sin embargo, este gráfico que tengo aquí es generado de la información disponible en línea de los estudios de impacto ambiental y el plan de manejo, y básicamente es un hidrograma construido con
como digo, con los datos disponibles. Y lo que usted aquí, en el eje de las Y, está el caudal del río en metros cúbicos del caudal del río Coca y los meses, o sea, es en el tiempo. En la imagen, en lo que constituye el área azul, la sombra azul, corresponde al caudal promedio de los registros que se midieron en el río Coca entre 1972 y el 2007. Y lo que ven aquí como línea, este es el caudal medio mensual. Luego lo que ven aquí con la línea punteada de color morado es el caudal de diseño del proyecto, lo que no quiere decir que el proyecto está mal diseñado de manera inmediata, sino que obviamente esto es de un caudal diseñado con un embalse de regulación. Y luego tenemos el caudal estable diario, que es el caudal fijo en donde existe de manera continua para la operación, porque ustedes saben que hay muchas formas de operar las centrales de acuerdo a la demanda y bueno, entre toda la información existente, eso es una de las cosas más críticas para evaluar qué tan viable es la construcción de una central. Y finalmente, en la línea amarilla que ustedes ven aquí, es una construcción del régimen de caudales ecológicos propuesto según el estudio de impacto ambiental, que lamentablemente no se presenta en el plan de manejo, sino que es simplemente la información disponible. Entonces, como ustedes pueden ver en este gráfico, es muy grueso, pero es lo que existe en cuanto a datos. Este caudal ecológico está muy, muy por debajo del caudal medio mensual del río. Obviamente está por debajo del caudal estable diario, pero no tiene ninguna semejanza al caudal natural del río, por lo menos a la variabilidad. Y en cuanto a cantidad, ya vamos a ver los porcentajes a los que corresponde. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, este caudal ecológico que les presenté, básicamente fue un estudio hidrológico en función de los datos existentes, utilizando esta información que tenía presente, que había vigente, pero durante todos los estudios, incluso como parte de un seguimiento en aquel entonces tiempo de la aprobación del estudio, un grupo de trabajo de caudales ecológicos justamente abogaba por dónde estaba la metodología o cómo se estaba determinando esto. Pues no se encontró absolutamente nada en donde se asocie, por lo menos, qué caudales necesitaban, qué especies o qué procesos del ecosistema estaban asociados a qué caudales. Por lo tanto, los números venían solo de un análisis hidrológico. Finalmente, en el plan de manejo del proyecto, se observa que existe un interés de monitorear el caudal ecológico que pasa sobre el vertedero de excesos y también había una propuesta de utilizar el caudal ecológico en otra mini central para no desperdiciar este caudal de paso. Sin embargo, de todo lo que nosotros pudimos ver y obviamente los resultados ahora desgraciadamente dan la razón de lo que en su momento se observó, es que cuando se utilizó, se estimó los caudales ecológicos para la central de Coca-Cola-Sinclair, se utilizó la normativa vigente del 2007 para determinar un caudal ecológico cercano al 10% del caudal de ingreso. Esto quiere decir que durante 6 meses del año el río Coca en el tramo hasta la cascada de San Rafael tendría un caudal del 10% del caudal de ingreso, lo que implica una reducción del área y la profundidad del agua en el río, desconexiones de hábitats, un mayor ingreso de luz, una penetración superior de la normal, lo que implica un aumento de la temperatura y una reducción del transporte de sólidos, que es lo que vamos a ver a continuación. De ahí, de 3 a 6 meses restantes del caudal ecológico podría ser del 24% del caudal de ingreso. Para un río como el río Coca, ustedes se pueden imaginar lo que significa ese nivel de reducción con esa cantidad de aporte de las cuencas en la zona de todo el Reventador, Antizana y Cayambe. Y bueno, casi para concluir, como ustedes pueden ver aquí, el caudal, esta es una imagen de la empresa, de SELEC, perdón, recientemente emitida para calmar sobre el asunto del peligro de la central.
Y aquí en el amarillo yo indico en esta flecha, este es el vertedero diseñado para el paso de caudal ecológico. Como ustedes pueden ver, ahí no hay paso de agua. Entonces, tampoco este paso de agua está asociado a ninguna escalera de peces, que normalmente se esperaría con la presencia de ictiofauna que exista algún esfuerzo por mantener el flujo de los peces en la zona. Y es posible que el caudal que esté pasando por aquí no sea suficiente para mantener el transporte de sólidos, como vamos a ver a continuación. Obviamente esto implica nutrientes y sedimentos, y a su vez especies acuáticas que requieren una cantidad suficiente de agua para transportar huevos y larvas, etc. Bueno, con esto yo quisiera concluir para decirles que en mi opinión y en la opinión en su momento el grupo de trabajo de caudales ecológicos, casi 10 años ya, hicimos muchas observaciones al respecto, porque el caudal ecológico, por su propio nombre, no solo es ecológico por las especies, sino por los procesos que lleva a cabo. Y bueno, tuvimos muchas dificultades para acceder a la información y se minimizó muchas de las observaciones, considerando que es un sistema demasiado dinámico para no poder soportar impactos de los que se estaba manejando. Lamentablemente, tener razón en estas circunstancias no es gratificante para nada, pero con esto quería exponerles el punto de vista del tema de caudales ecológicos en un río tan complejo como el río Coca. Gracias.